Saludos chicas, ¿qué tal todo? ¿Cómo les va? Bueno, el día de hoy le he traído el tema de factorización. No es un tema nuevo, es un tema que se ha visto año tras año. Recordemos que la factorización consiste en llevar un polinomio a una multiplicación de factores, ¿sí? Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un polinomio que está de grado, por ejemplo, n, entonces ese polinomio está expresado en sumas y restas, vamos a llevarlo a n factores, ¿sí? Pero ¿por qué digo de grado n? Porque, por supuesto, hay que considerar una propiedad que me dice que si un polinomio, el máximo número de factores de un polinomio tiene que ver con su grado. Por ejemplo, si es de grado 3, va a tener a lo máximo 3 factores primos, que es justamente lo que tenemos acá. Tenemos un polinomio de grado 3 y como máximo está teniendo 3 factores primos. Ok, entonces, además de eso, tenemos que considerar que los polinomios lineales, o sea, aquellos polinomios de primer grado, ellos mismos son factores primos, porque el polinomio, por ejemplo, un polinomio lineal x más 3 es de exponente 1, entonces quiere decir que tiene a lo máximo un factor primo, y como no puede tener menos de un factor primo, entonces el mismo es su propio factor primo. Adicionalmente a eso, tenemos que recordar que los factores primos pueden ser simples y múltiples. Claro está porque, por ejemplo, podemos tener un factor primo como x más 1 al cuadrado. En este caso, x más 1 al cuadrado, si es un factor, ese factor es un factor múltiple que se está repitiendo dos veces por el exponente que tiene. Adicionalmente, bueno, tenemos que ver un ejemplo. En este caso tenemos este polinomio que está factorizado, pero hay que observar que no está factorizado por completo. ¿Por qué? Porque tenemos x a la 4 menos 1, x a la 4 menos 1 todavía es factorable porque esto es una diferencia de cuadrado. Entonces acá tenemos que x a la 4 menos 1 va a ser x al cuadrado más 1 por x más 1. Y luego vamos a tener todo esto y de acá vamos a tener algunos factores múltiples. Por ejemplo, acá tenemos que x al cuadrado más 1, x más 1, x menos 1 y x al cuadrado más 3x son factores simples porque su exponente es 1. En cambio, x más 7 acá, esto es un factor múltiple que se está repitiendo 7 veces, ¿sí? Ok, tenemos que ver algunas técnicas para poder factorizar. Entre ellas, las más comunes es factor común. ¿Sí? ¿Y con qué tiene que ver factor común? Factor común tiene que ver con la propiedad distributiva. Recordemos que si tenemos, por ejemplo, a por b más a por c, eso va a ser igual a por b más c. En este caso, a es el factor común al cual vamos a utilizar, ¿sí? Ok, acá tenemos un ejemplo, acá tenemos x al cubo por y más x al cubo por z cuadrado más x al cubo por y al cubo. Obsérvese que el factor común es x al cubo. Se saca como factor común x al cubo y está quedando el producto que es x al cubo por y más z cuadrado más y cubo. Ok. También podemos tomar otro ejemplo. En este caso, el factor común, ojo, observemos que m está presente en los tres sumandos, pero uno se podría preguntar, bueno, ¿con qué exponente debo sacarlo? Con 3, con 7, con 9. En este caso siempre se va a sacar con el menor exponente, que en este caso es 3. Entonces vamos a tener que la factorización va a ser m al cubo por n a la 5 más m a la 4 por p más m a la 6 por q. Correcto. Y también tenemos que algunas veces no se puede sacar factor común de un grupo total, sino hay que agrupar. Entonces, cuando agrupamos, podemos sacar un factor común, por ejemplo, que observamos que tenemos que agrupar m al cuadrado por x más z a la 7 por x, ¿sí? Para poder sacar factor común x, como se observa en este caso. Y de estos dos, z a la 7 por n más m cuadrado por n, se saca factor común n. Y adicionalmente a eso, cuando hacemos eso, nos estamos dando cuenta que está generándose otro factor común, que sería m cuadrado más z a la 7. Se saca factor común y finalmente queda toda la operación factorizada. Todo ese polinomio está factorizado. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, tenemos algunas identidades. Esas identidades son las mismas de productos notables, pero ahora las vamos a utilizar de forma inversa, porque vamos a pasar de polinomios, expresiones que estén sumando o restando, a que se estén multiplicando. Ok, y acá tenemos la famosa diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados, a diferencia de la que se ve en años pasados, simplemente está generalizada. Acá tenemos x a la 2m menos y a la 2m.
Obsérvese que fácilmente se puede concluir que si utilizamos o jugamos con las propiedades de la potencia, podemos colocar x a la m a la 2 menos y a la n a la 2. Y entonces me va a quedar esta expresión acá, ¿sí? Ok, acá estamos observando un ejemplo. Acá tenemos x a la 8 menos y a la 6. Esto va a ser x a la 4 al cuadrado menos y al cubo al cuadrado. Entonces, esto me forma el primer término y este es el segundo término. Recordemos que acá va a ser el producto de la suma de los términos por la diferencia de los términos. Perfecto. Pasamos entonces al siguiente ejemplo, que es suma de cubos. Cuando sumamos cubos, es por ejemplo que tengamos x a la 3, ¿sí? Por y a la 3. Perdón, más y a la 3. En ese caso, ya recordamos la fórmula, pero acá nos están dando una fórmula generalizada. Supongamos que se tiene x a la 3m, como está acá, tal cual como está acá, más y a la 3n. Eso va a ser igual a ¿quién? A x a la m más y a la n por x a la 2m menos x a la m por y a la n más y a la 2n. Es exactamente igual cuando se utiliza x al cubo más y al cubo, solamente que vamos a jugar con las potencias y podemos colocar x a la m todo al cubo más y a la n todo al cubo y se aplica la famosa suma de cubos. Ahora, ¿cómo podemos? Acá está un ejemplo, ¿no? Entonces recordar que el primer término, tengo este 8 tiene que también tener un exponente. En este caso el exponente 8, el 8 lo podemos ver como 2 a la 3 y a como 2a a la 2 a la 3. Entonces todo me está quedando 2 al cuadrado, todo esto al cubo. Y en el siguiente caso está quedando b a la 3, todo eso al cubo. Entonces, este va a ser el primer término y este va a ser el segundo término. Acá va a ser el producto de la suma de los términos y acá vamos a tener que va a ser el primer término, que sería 2 al cuadrado, eso me da 4 a la 4, menos el primer término por el segundo término, que va a ser 2 al cuadrado por b cubo, más el segundo término al cuadrado. Como acá está 3, sería b a la 3 a la 2. Eso por potencia de una potencia me está dando b a la 6. Seguimos. Tenemos también lo que es el trinomio cuadrado perfecto. Ok, ¿qué es eso? Que si tenemos, por ejemplo, un binomio, en este caso x a la m más o menos y a la n, porque puede estar sumando o restando, ¿en qué se va a transformar? Ojo, esto está generalizado, entonces esto va a ser el primero al cuadrado, o sea, x a la m a la 2, que es lo mismo que x a la 2m, más o menos 2 veces el primero por el segundo. El primero es x a la m y el segundo es y a la n, más el segundo al cuadrado, que vendría siendo y a la n al cuadrado, que es lo mismo que y a la 2n. Ok, y acá tenemos un ejemplo. Ojo, acá hay que buscar la manera que esto se parezca. Entonces, observemos que acá es 7x a la 9, todo eso al cuadrado, y acá va a ser 3y al cuadrado, todo esto al cuadrado. Entonces ya estamos observando que este es el primer término y este es el segundo término. Entonces sacamos un 2 y estamos observando que es exactamente el trinomio cuadrado perfecto. Entonces eso va a ser la diferencia de la resta de esos términos, que en este caso sería 7x. Bien, entonces nos está dando 7x a la 9, que es el primer término, menos 3y al cuadrado, que viene siendo el segundo término, todo esto elevado al cuadrado. Ok, vamos entonces con el siguiente punto. Tenemos la diferencia de cubos. En este caso tenemos una diferencia de cubos generalizada. Tenemos x a la 3m menos y a la 3n. Entonces lo que podemos es nuevamente jugar con las potencias. Nos va a quedar que esto va a ser x a la m a la 3 menos y a la n a la 3. Entonces eso simplemente aplicamos fórmula, va a ser x a la m menos y a la n, porque x a la m es el primer término, menos y a la n, que y a la n es el segundo término. Luego vamos a tener que esto va a ser el por, acá vamos a tener x a la m al cuadrado, entonces eso es x a la 2m, luego el primer término por el segundo término, es decir, x a la m por y a la n, más el segundo término al cuadrado, que sería y a la n a la 2, que es lo mismo que y a la 2n. Y nuevamente nos muestran un ejemplo de cómo realizarlo. Acá tenemos 7 a la 300 por x a la 9. Entonces va a salir como una especie de factor común de un 3. Entonces nos va a quedar 7 a la 100 por x a la 3 todo elevado al cubo. Menos 7, ojo, acá otra vez sale como factor común 3. Me queda 7 a la menos 100 por y a la 3. Y aplicamos fórmula y nos queda esta expresión
tal cual como está. Seguimos avanzando, ¿sí? Vamos ahora con el concepto de aspa simple. Recordemos acá que para aspa simple vamos a tener dos formas, una con una variable y otra con dos variables. Entonces, en los dos casos vamos a tener que van a aparecer tres términos. El primer término, la variable tiene que estar elevado a la 2n. Luego, el segundo término, la variable tiene que estar elevado al exponente n, o sea que si este es 2n, el otro exponente tiene que ser n. Y luego vamos a tener un término independiente. Ahora, con dos variables va a ser algo similar. Vamos a tener que el primer término va a ser x a la 2m, el último término va a ser y a la 2n. Ahora, en el término del medio va a ser la combinación de estos dos términos, x por y, pero primero el x con exponente m, o sea, si esto vale 2m, este exponente debe valer m, y si el exponente y, esto es n, en el término del medio va a ser y a la n. Ok, es mejor, para explicarlo mejor, vamos a ir a un ejemplo para ver cómo se utiliza. Ok, acá tenemos el caso donde tenemos esto que es 2x al cuadrado más 7. Esto es simplemente una expresión. Esto es podríamos decir que podemos incluso hacer como una especie de cambio de variable. Pero en este caso vamos a conservarlo así. Entonces, este término del medio, la multiplicación, tenemos que buscar dos términos que multiplicados me den esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería 2x cuadrado más 7 por 2x cuadrado más 7 me da 2x cuadrado más 7 al cuadrado. Ahora, tenemos que jugar con el otro extremo, que va a ser menos 6x cuadrado. Buscar dos cantidades, dos expresiones, que multiplicadas me den 6x al cuadrado. En este caso serían 2x por menos 3x. Ahora, como ustedes podrán ver, en este caso hay varias posibilidades. Hay que jugar con las posibilidades para que cuando yo haga esta aspa que se está observando acá, yo multiplique esto por esto y lo sume o reste de acuerdo a los signos, me tiene que dar el término del medio. Entonces, tal cual como se ha dispuesto, vamos a tener que eso está dando menos x por 2x cuadrado más 7. Quiere decir esto que la operación o la forma como se ha dispuesto el aspa simple es correcta. Por lo tanto, la factorización que se va a hacer la siguiente, ¿no? Vamos a tomar esta fila, entonces esto sería 2x cuadrado más 7 más 2x, o tal cual como está acá, que es 2x cuadrado más 2x más 7, y el otro factor va a ser 2x cuadrado menos 3x más 7. Y de esa manera desarrollamos el aspa simple. En el otro caso vamos a tener el aspa doble. Si el aspa simple tiene 3 términos, el aspa doble va a tener 6 términos. En este caso vamos a observar que para el aspa doble tienen que aplicarse necesariamente dos variables. Entonces vamos a tener que hay que ordenarlo de esta manera, primero que todo, ¿no? Entonces el primer término acá tiene que ser con exponente 2 a la m. Y el término del medio, este tercer término que está acá, tiene que ser con exponente 2 a la n. Similar como es con el aspa simple estos tres primeros términos, ¿sí? Ahora, luego a esto se le va a sumar un término con este término x a la m más el otro término y a la n. Claro, por supuesto, con sus coeficientes, que no tienen que ser necesariamente igual a este. Y por último se le va a sumar un término independiente. Ok, para ello vamos a explicar un ejemplo para que sea más fácil. Entonces vamos a tener acá esta disposición que se ajusta a esta forma. Observemos, x a la 2m y acá está la mitad, x a la 2. Acá está y a la 6 y aquí está la mitad del exponente que sería y a la 3. Luego seguimos con x al cuadrado, que es este, y y al cubo, que es este, y luego un término independiente. Para ello vamos a trazar tres columnas. Esta columna y esta columna. Columna de los extremos y la columna del tercer término. Tenemos que buscar expresiones que multiplicadas me den 6x a la 4. En este caso 3x al cuadrado por 2x al cuadrado. Expresión que multiplicada me dé y a la 6. Menos y a la 6 sería y cubo menos y cubo por menos y cubo. Y luego buscar expresiones o cantidades que me den 8. En este caso 8 por 1. Ahora, como ustedes verán, hay varias formas, hay varias posibilidades para disponer estas filas y estas columnas. Hay que buscar la adecuada y verificar que se cumpla, que las aspas simples, en este caso, ¿cuántas aspas simples van a haber? 1, 2 y 3. O sea, esta primera aspa simple me debe dar el término de este central. Verificamos que se cumpla, entonces vamos a tener 3x cuadrado por menos y cubo. Entonces vamos a hacer esta aspa simple, 3x cuadrado por menos y cubo, me está dando 3x cuadrado menos 3x cuadrado y cubo,
Y luego multiplicamos esta otra diagonal, 2x cuadrado por y cubo, me da 2x cuadrado por y cubo. Hacemos esa resta y me está dando menos x cuadrado y cubo. Quiere decir que esta disposición está correcta por los momentos. Luego tenemos que verificar esta columna con esta otra columna y me debe dar este término, el menos 7y cubo. Observamos que y cubo por 1 me da y cubo, menos y cubo por 8 me da menos 8y cubo y su resta me está dando menos 7y cubo. Genial, falta poco para terminar el problema. Entonces, por último, si todo está bien, entonces tenemos que hacer esta columna con esta otra columna. Hacemos 3x cuadrado por 1 me da 3x cuadrado. 2x cuadrado por 8 me da 16x cuadrado. Y la suma me está dando 19x cuadrado. Perfecto. Y verificamos que los resultados están correctos. Genial, están correctos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la factorización? Va a ser esta primera fila por esta segunda fila. Es decir, 3x cuadrado más y cubo más 8 por 2x cuadrado menos y cubo más 1, justamente lo que se quería. Seguimos. Entonces, otro punto importante es recordar que si nosotros encontramos una raíz, entonces esa raíz, entonces si, por ejemplo, A, disculpen, si A es una raíz, entonces x menos A es un divisor o es un factor de ese polinomio o de esa expresión. Ok. Y acá tenemos los posibles ceros racionales. ¿Cómo buscamos los posibles ceros racionales? Ojo, si tenemos un polinomio, entonces debemos buscar el término independiente, todos sus divisores, tal cual como está acá, todos los divisores del término independiente. Y luego buscamos los divisores del coeficiente principal. Y esos van a ser los posibles ceros racionales, los posibles candidatos para hallar la raíz de un polinomio. Ok. Entonces, acá nos están dando, por ejemplo, me están dando un ejemplo, ¿no? Me dicen que el polinomio m de variable n, y acá tengo el término independiente que es menos 6. ¿Cuáles son sus divisores? 1, 2, 3, 6. Ahora, luego buscamos los divisores de 2, que serían 1 y 2. Y luego buscamos los posibles ceros racionales, la combinación de todas estas divisiones. Y acá está. Luego hay que tratar de observar cuál es el mejor candidato de esos y evaluar. Y si encontramos una cantidad, un valor de estos que haga que sea 0, entonces esa es una raíz. En este caso encontramos que n igual a menos 3 medios es una raíz. ¿Por qué? Porque cuando se evalúa en el polinomio se hace 0. Ahora, quiere decir esto que, bueno, que si n es igual a menos 3 medios, este 2 está dividiendo, pasa para acá multiplicar, y el menos 3 está restando, pasa para acá sumar. Entonces 2n más 3 va a ser un factor. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Nosotros podemos tranquilamente o dividir el polinomio o aplicar Ruffini para encontrar la división. Entonces lo que se hace acá es por Ruffini, se dice que n es igual a menos 3 medios, se hace el procedimiento de Ruffini y se halla el cociente. El cociente en este caso es n cuadrado menos n menos 2. Recordar que acá, esto que está quedando acá me está indicando los coeficientes del polinomio que se está obteniendo, que sería entonces menos 2, menos 1 y 1. ¿Qué es esto? Menos 2, menos 1 y 1. Ok, y por lo tanto, ojo, y acá esto que está dando, esto es una expresión que se puede factorizar por aspa simple. Recordemos acá que n por n me da n cuadrado, menos 2 por 1 me da menos 2. Acá hacemos la diagonal, n por 1 n por menos 2 menos 2, menos 2n más 1 me da menos n, quiere decir que ya está correcto esta disposición, entonces me va a quedar 2n más 3 por n menos 2 por n más 1. Vamos entonces con el siguiente punto, que son algunos artificios, ¿sí? Bien, chicas, entonces el primer artificio es el que llamamos cambio de variable. Observemos acá que tenemos el polinomio de dos variables, que sería xy, y estamos obteniendo esto, ¿no? Obsérvese que acá está x cuadrado más y cubo más 1, acá está x cuadrado más y cubo más 1. Esto se puede hacer un cambio de variable. Haciendo el cambio de variable, haciendo por ejemplo esto igual a t, vamos a obtener, ojo, acá se está indicando que se está repitiendo lo que hemos dicho. Hacemos el cambio de variable y vamos a tener que eso va a ser 6t cuadrado menos 4t menos 2. Por supuesto, este 2 se puede sacar como factor común y luego aplicamos aspa simple. En aspa simple vamos a tener 3t por t me da 3t cuadrado, 1 por menos 1 me da menos 1, 3t por menos 1 me da menos 3t, t por 1 me da t, menos 3t más 1 más t me está dando menos 2t. Correcto, entonces esto que está acá va a ser igual a 2 por 3t más 1 por t menos 1. Y esa es la forma como se factoriza y cómo nos está ayudando el cambio de variable. Ojo, pero no puede quedar nuestra expresión, nuestro resultado final expresado en t.
ya que ese es un cambio que hemos hecho, entonces tenemos que devolver el cambio. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener acá x cuadrado más y cubo más 1 es igual a t, sustituimos, nos está quedando esto, simplificamos, desarrollamos esta expresión y me está quedando finalmente el resultado factorizado. Perfecto, chicos, entonces continuamos. A ver, y también tenemos el otro caso que es reducción a diferencia de cuadrados. ¿Cuándo se va a utilizar eso? Bueno, acá podríamos generalizar cuando tengamos exponentes o suma de términos que esté elevado a un exponente par y que sea posiblemente el mismo, ¿sí? Habría que aplicar porque no siempre se da, pero siempre hay que intentarlo. Entonces vamos a tratar de completar el trinomio cuadrado perfecto, de buscar un trinomio cuadrado perfecto. Observemos entonces que acá vamos a tener a a la 4 lo podemos ver como al cuadrado y 4y a la 4 lo podemos ver como dy cuadrado al cuadrado. O sea que ya tenemos los términos extremos del trinomio cuadrado perfecto. Nos está faltando el término central. El término central entonces va a ser este término, ¿no? Que va a ser 2 veces el primero, que es a cuadrado, por el segundo, que es 2y cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Ojo, desarrollamos esto y es lo mismo que 4 a cuadrado por y cuadrado. Ojo, pero si nosotros nos está haciendo falta este término, nosotros no lo podemos colocar así nomás, sino que tenemos que sumar y restar para que la ecuación no se desequilibre. Entonces vamos a tener que sumamos por acá y restamos por acá. Cuando sumamos esto es justamente un trinomio cuadrado perfecto, cuyo primer término es a al cuadrado y segundo término es 2y cuadrado. Y me está quedando entonces por acá menos 4 al cuadrado por y cuadrado. Pero eso es lo mismo que menos 2a por y todo elevado al cuadrado. Ahora, estos dos términos que están acá es justamente una diferencia de cuadrado, cuyo primer término es a cuadrado más 2y cuadrado y segundo término es menos 2y. Aplicamos la fórmula de diferencia de cuadrado y finalmente estamos obteniendo la factorización que estábamos buscando. Ahora luego tenemos sumas y restas especiales. ¿Cuándo aplicamos sumas y restas especiales? Bueno, cuando tenemos expresiones con exponentes impares, como en este caso, su máximo exponente es un exponente impar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar el polinomio. Observemos que está haciendo falta x a la 4, x a la 3 y x a la 2. Pero si lo sumamos, también tenemos que restarlo. Entonces, lo completamos de esta forma, tal cual como está haciendo aquí. Y observamos que de este lado, de estos tres términos, podemos factorizar y sacar su factor mínimo, que sería en este caso x a la 3, x con el menor exponente, nos está quedando menos. Y acá me está quedando, también lo puedo hacer, ¿no? Y me está quedando, saco factor común x a la 2, me está quedando esto, y finalmente me está quedando x a la 2 más x más 1. Observemos que aquí nuevamente tenemos un factor común, que sería x cuadrado más x más 1. Se saca como factor común y me está quedando esto, ya factorizado. Y chicas, ahora vamos con algunos problemas resueltos. Acá tenemos este primer problema, tenemos que observar que acá tenemos x a la 6 más 8x al cuadrado menos 1. Entonces, la opción que tenemos es observar que este 8x al cuadrado lo podemos descomponer como 4x al cuadrado más 4x al cuadrado. Ojo, ¿con qué intención estamos haciendo eso? Con la intención de buscar un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Si observamos que si colocamos este 4x al cuadrado, observamos acá que se está sumando otro término, que sería 4x a la 4. Y si lo sumamos acá, también lo restamos acá. ¿Pero por qué se hace eso? Porque observamos que acá se está generando un trinomio cuadrado perfecto, que sería x a la 3 más 2x al cuadrado, que es esto mismo desarrollado, y acá se estaría generando otro trinomio cuadrado perfecto. Ahora, esto que está quedando acá es una diferencia de cuadrados. Entonces aplicamos fórmula, ¿sí? Aquí ya nuevamente lo han expresado, ¿no? Aplicamos fórmula y me está quedando esta multiplicación que ya está factorizada. Continuamos, chicas. Acá, ok, tenemos nuevamente otro polinomio de exponente x a la 4. La técnica que vamos a hacer utilizar acá es sumar x y restar x. Ahora, ¿por qué vamos a sumar x y restar x? Porque observemos que cuando yo sumo x, ojo, acá me va a caer yo en este pedacito, en esta pequeña parte, yo puedo sacar x y me va a quedar x a la 3 menos 1. Y x a la 3 menos 1 es un producto notable. Y justamente uno aparte de ese producto notable es x cuadrado más x más 1. Por esa razón se está sumando y restando x. Se aplica la factorización, la factorización y me está quedando x por x a la 3 menos 1. Luego este x a la 3 menos 1, un producto notable, diferencia de cubos,
me va a quedar x por x más 1 por x cuadrado más x más 1, que vendría siendo esta diferencia de cubo. Observamos que acá hay un factor común, que en este caso es x cuadrado más x más 1, y acá está x cuadrado más x más 1. Lo desarrollamos y me está quedando finalmente x cuadrado más x más 1 por esto que es, lo desarrollamos y queda x cuadrado menos x más 1, y ya esto como tal está factorizado y el problema entonces lo podemos dar por concluido. Seguimos el siguiente problema. Tenemos este polinomio, acá hay una factorización, pero lamentablemente cuando se le está restando 6, da ya la factorización. Entonces, ¿qué es lo recomendable hacer en estos casos? Desarrollar este producto. Desarrollamos este producto y me queda un polinomio de grado 5. Ahora, acá hay algo muy interesante, ¿no? En este polinomio, el coeficiente de x a la 5, que es el término de mayor grado, es 1. Y acá esto es menos 6. Eso indica que tenemos posibles ceros racionales, que podría ser 1, 2, más o menos 1, 2, 3 o 6. Entonces, observamos que 2 es un cero racional, aplicamos Ruffini y me está quedando este cociente, ¿verdad? Lo colocamos, el cociente sería, el primer coeficiente es 1, el coeficiente siguiente es 3, luego 6, 5 y 3. Y esto que está acá, que estamos observando, es un polinomio, podemos factorizarlo por el método de aspa doble especial, que es justamente para este tipo de expresiones. Entonces, para explicarlo, debemos colocar una columna acá, buscar dos expresiones que multiplicadas me den x a la 4, eso sería x cuadrado y x cuadrado, y luego dos expresiones que me den 3. 3 por 1 me da 3. Ahora, ¿qué hacemos nuevamente? Vamos a asignarle a 3 una variable, que sería la variable del medio, x cuadrado, y a 1 le asignamos una variable, que sería x cuadrado. Sumamos, me está dando 4x cuadrado. Ahora, ¿cuánto le está faltando a 4x cuadrado para llegar a 6x cuadrado? Nos está faltando justamente 2x cuadrado. ¿Y cómo escribimos 2x cuadrado? Como 2x por x. Bueno, buscamos la forma, acomodamos 2x por x y verificamos que se dé el aspa simple en este caso. En este caso, el aspa simple me debe dar 3x al cubo. Verificamos si eso es cierto. X cuadrado por x, x cubo. Bien. X cuadrado por 2x, 2x cubo. Más x cubo, 3x cubo. Entonces, por este lado está bien. Por el siguiente lado tendríamos que esta aspa simple tiene que dar 5x. 2x por 1, 2x. X por 3, 3x. Más 2x, 5x. Perfecto. Y luego nuestra factorización va a quedar x menos 2, que es el que teníamos antes, por x cuadrado más 2x más 3, ¿sí? Que es esto que está acá, por x cuadrado más x más 1, que vendría siendo esto que está acá. Y de esa manera resolvemos ese problema. Ok, completamos este problema. Ahora observamos que este x que está acá, ¿sí? Puede distribuir entonces x por x, x cuadrado, x por 1, x. Ahora, una vez estando así, desarrollamos, ¿sí? Desarrollamos esa expresión. Ojo, y observar que acá me está quedando menos 16, ¿sí? Más 16 más 23. Y me queda esta expresión que está acá. Ahora, esto que está acá es simplemente otra vez aplicar un aspa. Observamos que el aspa se está dando y factorizamos. Entonces me está quedando x cuadrado más x más 1 menos 13. Eso es x cuadrado más x menos 12. Y luego acá tenemos x cuadrado más x más 1 menos 3. Eso es x cuadrado más x menos 2. Aplicamos aspa simple, vemos que se cumple y nos quedaría la factorización lista de este tipo de problemas, ¿sí? Pasamos entonces al siguiente problema, que es esto. Esto también es una aspa simple, simplemente que ahí pues es un poco más complicado, pero es una aspa simple, ¿no? Entonces observemos que tenemos que buscar dos expresiones que multiplicadas me den, o sea, que sea ordenado de forma diferente, x por y, 6x por y al cuadrado, eso sería 3x por y, por 2x por y. Y de este lado tenemos que buscar dos expresiones que multiplicadas me den x más y a la 4. Eso sería menos x más y al cuadrado, menos x más y al cuadrado. Hacemos el aspa simple y observamos que tiene que dar acá esto. Entonces esto va a ser 3x por y por menos x más y al cuadrado, eso me da menos 3x por y por x más y al cuadrado. Y esto me va a dar menos 2x por y por x más y al cuadrado, y eso la suma me da menos 5x por y. ¿Sí? Si se nos complica, es más fácil hacer un cambio de variable, asignarle esto y, este z y esto t, por ejemplo, y va a ser mucho más fácil desarrollar este tipo de expresión. Observamos que esto me va a quedar como solución y simplemente se ordena y queda esa la solución, chicas. Ok, me está faltando este otro problema. Observar que acá lo que tenemos que también en este tipo de problemas es buscar un trinomio cuadrado perfecto.
En este caso estamos viendo que esto es x al cuadrado y se le está sumando 4x cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de observar que acá el término que nos está faltando es justamente 2x al cuadrado. Entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos x al cuadrado, que vendría siendo el primer término. Acá tendríamos el segundo término, que sería 2x al cuadrado. Y este sería el término central. Ok, entonces me está quedando finalmente una diferencia, ¿sí?, de cuadrados. Aplicamos la diferencia de cuadrados y me está quedando esta factorización. Bien, y finalmente estamos con la tarea. En este caso, la tarea se las enviaré vía CIA web. Bien, chicas, entonces hasta acá hemos llegado el día de hoy. Espero que estén muy bien, pero que sobre todo hayan aprendido. Por favor, nos estamos viendo en clase, que estén bien, chicas.